Mi generación, los millennials, es una generación perdida, porque en su momento no se quiso hacer el recambio generacional. Creo que uno de los cambios más significativos a nivel de la sociología de la iglesia evangélica de los últimos 15, 20 años ha sido que las generaciones más jóvenes son notablemente más escolarizadas que generaciones anteriores. Repensar la misión y la eclesiología implica también sumar la dimensión de la importancia de las vocaciones. Me gusta la metáfora del portaaviones, un lugar donde nos encontramos, aterrizamos, nos miramos, llenamos combustible, si hay algo roto lo arreglamos, reforzamos y volvamos de vuelta a nuestros respectivos lugares de trabajo, de misión. Entonces creo que también es pensar una iglesia que esté preparada como para ser un portaaviones. Legend es un evento que nos permite caminar y conocer personas cada vez que nos sorprenden. Entendemos que en este proceso estamos construyendo bases para la familia, estamos inspirando, pero también queremos generar líneas de pensamiento. Y en ese proceso, Dios nos da una linda oportunidad y es conocer a una persona como el invitado que tenemos hoy, que es Lucas Magnin. Es interesante cuando uno comienza a ver de él que es argentino, ciudadanía italiana, vive en España, escritor, músico, bueno, tantas cosas, pero ¿quién más para hablar de él como Lucas? Por favor, Lucas, cuéntanos un poquito de tu vida y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Elías. Bueno, soy una persona inquieta, una persona muy, muy inquieta, lo he sido desde chiquito. Y te puedo hablar primero quizá un poquito de mis estudios. Estudié primero comunicación, empecé en la Universidad de Córdoba en Argentina, terminé en la Universidad de Siena en Italia. Después estudié letras modernas, que vendría a ser literatura, en la Universidad de Córdoba en Argentina. Y después estudié una maestría en teología en la Universidad Nacional de Costa Rica. Efectivamente soy escritor y creo que si tuviera que quedarme con una sola cosa, creo que soy escritor de diferentes cosas y de diferentes maneras. Escribo libros o papers o guiones para videos de YouTube o prédicas, pero en el fondo creo que son diferentes formas de escribir. Estoy casado con Almendra, desde hace 10 años. Como dijiste, estamos viviendo en el sur de España, en Málaga ahora mismo. Trabajo para Editorial CLIE, soy editor de Editorial CLIE desde hace unos años. He publicado algunos libros, como estos que están por acá, y algunos otros también. Teología Pop es el último, antes de ese es 95 tesis para la nueva generación, antes de ese La rebelión de los santos. Tengo un canal de YouTube también, que se llama, Lucas Magnin, Teología Pop, y que, intento ahí generar contenido que me parezca interesante, de cosas que voy descubriendo, cosas que voy aprendiendo. Y eso, sobre todo soy una persona muy, muy inquieta. Intento siempre tender puentes entre diferentes áreas. Quizás la fe, definitivamente, pero también la academia, la cultura, el arte. Y hay otra cosa que me olvido. Aunque ahora no estoy haciendo música, sigo un tiempo en el que estuve muy metido haciendo música. De hecho, publiqué 2 discos que se llaman Inocencia y Experiencia y que los pueden encontrar en Spotify, los pueden encontrar en YouTube también. Hubo un tiempo en el que estuve muy activo con la música, dando conciertos, tocando con artistas internacionales en algunas ocasiones. Pero bueno, ahora es el momento de los libros, así que puse la música en pausa. Bueno, tú eres un joven, tú eres una persona que empezó desde muy joven a desarrollar pensamiento, a escribir. ¿Qué fue lo que pasó en Lucas que un día dijo, yo necesito comenzar a colocar mis ideas, yo quiero comenzar a pensar fuera de la caja y creo que hay elementos importantes que están pasando en el mundo que deben ser puestos para el conocimiento de otros? ¿Qué fue lo que pasó allí, Lucas? Yo escribo desde que era muy chiquito. Empecé escribiendo poesía durante muchos años, cuestiones de narrativa, siempre estuvo la escritura, canciones más adelante. Y llegó un momento en el cual necesité poder empezar a darle orden a mis ideas, un poco para que las leyeran otros, pero un poco para explicarme a mí mismo mi mundo interior. Entonces, el primer texto de teología que escribí tenía, 19, 20 años. Es un libro que no ha visto la luz, que es inédito. A lo mejor algún día la vea, no creo, pero a partir de ahí se fue haciendo cada vez más necesario este proceso de poder ponerle palabras a las convicciones, a las intuiciones también que uno va teniendo
sobre la fe, y siendo que la fe es un factor tan determinante para tantas cosas de la vida, en realidad hacer teología es hacer un poco de antropología, un poco de psicología, un poco de historia, porque, bueno, Aristóteles solía decir que la teología era la madre de las ciencias, ¿no? Como la reina de las ciencias, porque en algún sentido estamos hablando acerca de las grandes preguntas de la existencia. Entonces es como un muy buen lugar para que se encuentren muchas de las búsquedas de otras ramas del saber también. Pero no me gusta a mí que la teología esté en una torre de marfil solita, sino que justamente me gusta la intersección de la ciencia. Entonces, cuando alguien agarre uno de mis libros o de mis charlas o mis videos, va a ver que hay teología y hay exégesis bíblica, pero también hay historia de la iglesia y también hay mucha historia del arte, hay cultura pop, hay aspectos más de crítica cultural. Entonces, me gusta poner todas esas cosas a dialogar, como te decía recién, en parte porque entiendo y creo que son cosas que nuestra generación quizás necesita o quizás le hacen bien, pero en parte y en buena medida también para hablarme a mí mismo, para explicarme a mí mismo las cosas que realmente pienso y las que creo. Es como escribir es hacerse cargo de las ideas que uno tiene y que mientras están en el mundo de las ideas todo es posibilidad. Pero en el momento en el que uno las pone en el papel se convierte en algo real y ahí uno se topa con la fuerza o con la irrelevancia de esas ideas. Bueno, escuchándote suenan o vienen muchas ideas a mi cabeza. Muchas veces escribimos porque queremos cambiar algo. Muchas veces escribimos también porque, no sé, creemos que nuestras ideas deben ser conocidas. ¿Qué fue lo que motivó a Lucas para decir esto tiene que ser algo que la gente tiene que escuchar, tiene que leer? ¿Qué es lo que está detrás, digamos, de toda esta intención de ese conocimiento? Bueno, me hacías acordar a lo que decía Marx, que lo importante no es entender el mundo, sino cambiarlo, ¿no? Y creo que en algún punto sí tengo que como poner la origin story, ¿viste? Qué sé yo, la historia de origen de Batman surge cuando va con los papás a ver la ópera y ahí empieza su historia, ¿no? Si yo tengo que hablar un poco de cuál es mi origin story, de por qué empecé a escribir teología, creo que en buena medida tiene que ver con escribir las cosas que intuyo que Dios está haciendo o los momentos en los que estamos, como te decía también, para darme respuestas a mí mismo, pero en buena medida escribo para mis amigos. Escribo para la gente que conozco, para la gente que muchas veces comparte el momento de la vida, las preocupaciones. Entonces no son textos lanzados a la nada, sino que en el fondo de mi cabeza cuando estoy escribiendo, aunque escribo para diferentes cosas, pero en el fondo de mi mente siempre está un poco como la gente que uno quiere y que dice, esta charla que tuve una vez con tal, creo que esto que estoy escribiendo resuena un poco en lo que hablamos ese día o puede responder un poco a las preguntas que surgió en esa charla casual con un amigo. Y muchos de esos amigos son creyentes, son personas de fe, y muchos de esos amigos son personas de fe que han tenido profundas crisis de fe también y que han tenido que encontrar complejas respuestas. Entonces creo que hay algo como muy adentro mío que escribe para ellos. Hablas de amigos, hablas de personas. En este caminar, ¿qué personas fueron importantes? Digamos, hay mucha influencia en autores, en escritores, en toda la historia. Pero de estos reales que tú conociste, ¿cuáles puedes traer aquí a la memoria que tú dices, mire, estos marcaron mi vida en este proceso? Sí, los suelo nombrar con algunos amigos como mis amigos muertos. O sea, toda la lista de autores que de forma directa o indirecta han marcado mucho de mi camino. Y de hecho, esto lo he dicho en alguna otra ocasión, pero los libros a mí me salvaron la vida, literal. Cuando entré en profundas crisis de fe, sobre todo en una de ellas, yo había recién entrado en la universidad y de pronto el mundito controlado y más o menos seguro en el cual había crecido, siendo un chico de iglesia, de pronto se topó con un mundo muy grande, con un mundo muy complejo, con muchas declaraciones que ponían no solamente en crisis aspectos de mi fe, sino sobre todo en ridículo. Como esa sensación de decir, estuve jugando durante todos estos años, este es el mundo real y estuve jugando otra cosa durante todo este tiempo.
Entonces en esa profunda crisis busqué mentores, personas que me ayudaran a encontrar respuestas y la verdad es que no las encontré. Y fue muy frustrante y muy doloroso y llegué a momentos de decir, no sé exactamente para dónde está yendo todo esto, si Dios no hace algo, si Dios no se manifiesta de alguna manera, esto no termina bien. Esto definitivamente no termina bien porque el mundo, o sea, sentí que se me corrió un velo y que lo vi al mundo por lo que era, un lugar agrio, un lugar angustioso, lleno de contradicciones, de complejidades. Y vinieron a mi ayuda los libros fueron mis mentores. Por eso siempre voy a tener un agradecimiento enorme no sé, uno de los pocos que está vivo, Philip Yancey, un autor que fue clave en un momento de mi crisis de fe y que después me regaló otros libros maravillosos. Diría él, diría C.S. Lewis también, que también fue su libro El problema del dolor, fue también parte de mi proceso de salida de esa crisis. Diría Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que fue también un teólogo que me abrió la cabeza y él creo que fue uno de los que me introdujo como de lleno en la labor teológica, como la importancia de la labor teológica. Diría Chesterton, también es uno de mis autores de cabecera, que me regaló la sorpresa y la alegría y la capacidad de volver a mirar el mundo de una manera reencantada, porque el trabajo intelectual generalmente desencanta el mundo. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es que venga un químico y te diga, en realidad se te están activando esta y esta neurona. Entonces, Chesterton me ayudó a reencantar el mundo en muchos sentidos. Y podría hablar de muchos otros, pero esos son algunos de los que me han marcado a fuego durante mucho tiempo. Podría hablar de Lutero también. Lutero que me cautivó tanto que hasta escribí un libro cautivado por su pensamiento y por su historia de vida. Estos son algunos autores que me han ayudado, hay muchísimos más, pero yo creo que es muy valioso que todo el mundo tenga un montón de amigos muertos, un montón de libros que sean un poco faros y mentores cuando a veces las personas a nuestro alrededor, sea por una razón u otra, porque no lo saben o porque no pueden, a veces no tienen esa respuesta que uno está buscando y los libros son una gran ayuda en ese camino. Me llama mucho la atención que a la pregunta que esperaba yo encontrar gente viva en este proceso, gente que fuese más cercana, y tú haces referencias a la gente que ya no está, escritores, autores importantes. Creo que ahí hay una gran enseñanza y algo que también nos deja o nos lleva a pensar por qué hay tanta pereza en los nuevos procesos, digamos, de ministerio, de pastores, aún de teólogos, de mirar esos referentes del pasado, y porque a veces nos quedamos más buscando respuestas de pensadores nuevos que muchas veces no están acudiendo a bases que realmente enriquecen. ¿Y qué recomendación tú das a esa pereza a veces que está en la historia, esa pereza que da? Y de pronto también sería algo bueno para hablar a aquellos pastores que estamos formando en las diferentes denominaciones, para este caso para nosotros, para la Alianza, para estos pastores jóvenes que están iniciando, que de pronto apuestan a desarrollar ministerio. ¿Qué recomendarías frente a ese proceso de escarbar en la historia, de buscar autores, de ir más atrás, de encontrar esas bases sólidas? Sí, yo creo que hay actualmente autores muy valiosos, muy importantes. Algunos de los grandes autores de la teología cristiana todavía están vivos, son contemporáneos a nosotros. Y eso es algo muy valioso. Creo que se está produciendo muy buena teología y un montón de teología y desde lugares donde antes no había producción teológica organizada o más sistematizada, y eso es de celebrar que el sur global ocupe un lugar importante dentro de la producción teológica que durante mucho tiempo fue Estados Unidos y Europa. Todo eso es de celebrar 100%. Sí creo que esta cuestión de la urgencia de lo nuevo, de lo instantáneo, de lo que está pasando ahora mismo, puede ser un poco como TikTok, ¿no? Como dopamina, pum, 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 dopamina constante para el cerebro, que es un poco como estar comiendo caramelo, como estar comiendo dulce, que en algún punto es gratificante. Y leer a los padres de la iglesia es como comer brócoli. No es tan gratificante, tan instantáneamente. Hay que hacer un proceso más largo, de entrar en su ritmo, en su forma, en sus tiempos.
de poder penetrar en medio de sus lecturas alegóricas, por ejemplo. Leer a Lutero es maravilloso en algún punto y en algún punto es totalmente frustrante. Sin embargo, creo que en primer lugar eso nos hace tener una gimnasia intelectual que es valiosa, porque no se puede vivir a base de caramelo todo el tiempo, porque si estamos solamente a base de caramelo y de respuestas tan inmediatas, somos quizás muy buenos como a nivel pragmático para resolver cosas, pero no tan buenos para tener pensamiento crítico y analítico, para generar abstracción. La abstracción lleva tiempo, es aburrida muchas veces, es tediosa, pero es fundamental también para poder tener una mirada más holística de las cosas de la vida. Y una última cosa que me acuerdo ahora de algo que ya lo mencioné recién, pero C.S. Lewis hablaba acerca de lo que él consideraba el esnovismo cronológico, que es la idea de que todo lo que está pasando ahora es mejor, es más importante y es más necesario de lo que pasaba antes, ¿no? Capaz tenemos un poquito esta idea, dice C.S. Lewis, de que todos los que estuvieron antes eran un poco más tontos que nosotros, ¿sí? Como que no eran tan inteligentes, no eran tan avispados, qué sé yo, pero nosotros sí sabemos de qué va la cosa, ¿no? Entonces, ante ese esnovismo cronológico, él recomendaba leer 2 libros viejos por cada libro nuevo que uno leyera, ¿no? Uno podría hacer también el paralelismo de decir, bueno, por cada película que acaba de salir, me miro una película de los años 50 y una película de la década del 80, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite también tener una perspectiva que te eleva un poquito por encima de la urgencia. A ver, las cuestiones urgentes son importantes, no nos vamos a poner en puristas de la profundidad. Todos tenemos cosas que resolver, problemas y situaciones que nos persiguen. Sin embargo, hay esta cuestión acerca de poder mirar un poquito más allá de la mera urgencia de lo que está pasando. Hay una canción de YouTube que habla acerca de tener vision over visibility, o sea, como tener visión por encima de la visibilidad, ¿no? Trabajar con las urgencias es trabajar con la visibilidad. Lo que tengo acá enfrente lo resuelvo, lo saco, ¿no? Estos son los problemas que tiene mi iglesia, estas son las necesidades, esto es lo urgente, esto es lo que hay que hacer. Está bien, uno se puede pasar la vida combatiendo lo que está en el campo de visión y la visibilidad, ¿no? Pero quizás ir un poquito más desde una visión panorámica puede habilitar otra capacidad de respuesta que no sea simplemente una reacción para solucionar algo urgente. Ah, genial. ¿Cómo ayudar? Y en este caso quisiera aportar a los pastores de pronto antiguos. Nosotros ahorita en la Alianza estamos viviendo algo bien interesante y estamos viviendo una época de relevos generacionales. Yo hago parte de un relevo generacional, pero a veces entendemos que el relevo tiene que ser mantener lo que se ha hecho porque creemos que ese es el legado y muchas veces tenemos temor al que está pensando fuera de la caja, al que quiere hacer cambios. Y por qué no decir que no solamente se ve en el legado, también se ve dentro de la misma estructura de la iglesia. Le tememos a aquel que piensa un poquito más allá y podríamos decir que hay una fuga de pensadores porque los que piensan como que no encajan. ¿Cómo poder ayudar a que esas personas que tienen esas ideas no los veamos como una amenaza, como un peligro? ¿Cómo comenzar a construir esos puentes que nos permitan avanzar en que lo que está viendo otra persona también es válido y no se convierte en algo peligroso para la iglesia? Uh-huh. Hay una de las tesis, de mis 95 tesis para la nueva generación, que trata justamente de eso. Quizás alguien después, los que tengan el libro lo puedan buscar, pero ahí propongo de que para los tiempos convulsos, complejos en los que vivimos, sería muy bueno que toda iglesia apueste a tener intelectuales dentro de su staff, que apueste a tener gente que, teólogos, biblistas, personas de otras ramas de la ciencia incluso, y que sean intelectuales. Creo que uno de los cambios más significativos a nivel de la sociología de la iglesia evangélica de los últimos 15, 20 años ha sido que las generaciones más jóvenes son notablemente más escolarizadas que generaciones anteriores. Han pasado por educación superior en un nivel que es altamente incomparable con las generaciones anteriores. Han tenido acceso a la alfabetización digital, y todo eso hace
que haya un montón de riqueza a la hora de poder investigar, pensar, evaluar, ver, pero eso no siempre ha ido de la mano con una capacidad de acción. Las estructuras de la iglesia no siempre han estado o preparadas o con ganas de estar preparadas para dejar espacio para que ese potencial se desarrolle. Y lo que suele pasar con el líquido que no se mueve es que se estanca, se pone agrio. Ya no gusta y molesta. Ya empieza a molestar y eso, se pone agrio, ¿no? Y ahí ha surgido como en muchas personas esta cuestión de crítica, de bronca, de dolor, de impotencia, que bueno, no es para librarlos de... O sea, todos somos responsables de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, pero sí es cierto que muchas instituciones no han sabido, y muchas veces sobre todo no han querido, que esas visiones, esas perspectivas, esos estudios se incorporen al servicio de la comunidad de fe desde lo que tienen para dar. Y que quizás lo que tienen para dar es una licenciatura en antropología. Capaz que no es una tarea pastoral en el sentido clásico. Es decir, yo hago un instituto bíblico y de acá salgo pastor. Y mi tarea es ser pastor. No, quizás tu tarea es, no sé, haberlo leído a Max Weber y que eso te ayude a pensar algunas cosas de cómo se organizan los grupos pequeños de tu iglesia. Y no es que una cosa sea menor que la otra. Entonces creo que del lado de los que tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones institucionales es poder animarse a incorporar esas voces para que se sumen a la sinfonía del cuerpo de Cristo. Y desde el lado de los que sienten que tienen esas cosas para dar, diría una capacidad de mediación y de análisis como para poder esperar ciertos procesos que no siempre van a la velocidad que uno quisiera, pero también de poder tener autoestima, como para no... Si han recibido una vocación, no es una cosa menor, y porque quizás en un espacio no se pueda valorar o no encuentre un reconocimiento, ese carisma que la persona tiene, no significa que ese carisma no sirva para nada. Quizás es necesario generar otras dinámicas, otros espacios, otra circulación de cosas para que ese carisma pueda florecer como es. Entonces creo que hay un poco y un poco de diferentes áreas, porque si no, lo que va a pasar es lo que ha pasado con muchos de mis amigos, es que se han perdido. La iglesia los perdió y ellos perdieron a la iglesia. Las dos cosas pasaron. Y es muy triste eso. Mi generación, los millennials, es una generación perdida. Porque en su momento no se quiso hacer el recambio generacional. Tengo la impresión de que de manera más o menos consciente en las iglesias se dieron cuenta de que había pasado eso y tomaron una actitud un poco más de apertura hacia las nuevas generaciones, los centennials. Pero es muy duro decir que una gran cantidad de mis amigos son amigos que fueron triturados por el sistema eclesial y que no encontraron formas de florecer, y muchas de esa gracia y esos carismas que traían se perdieron, y la iglesia pierde con eso. La iglesia es la que está perdiendo parte de las herramientas y los recursos que Dios había enviado para sustentarla en este tiempo particular de la historia. Y por supuesto perdieron ellos también, porque es muy duro andar caminando en la fe o queriendo seguir a Jesús y no poder encontrar una comunidad en la cual uno diga, esta es mi familia. Es muy duro. Ahora, cuando hablamos de eso, hay que asumir un riesgo. Y creo que el temor que todos tenemos es como eso, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Pensando en que los hay, y nos cuesta a veces identificarlos, o nos da miedo identificar esos pensadores, esos que están de pronto con la creatividad. Pero digamos que en cosas prácticas, ¿qué recomendarías tú cuando aparecen estos chicos, estos jóvenes que comienzan a replantear cosas, a tener ideas, aunque a veces parezcan salidas de los cabellos, salidas de no sé, de fuera de este planeta? Pero ¿cuál sería la parte práctica? Bueno, cuando lleguen ellos, lo recomendable es, hagamos esto, podemos abrir espacios para esto, o deberíamos direccionarlos de qué manera. Yo me gusta pensar la idea de una pastoral de las ideas. Normalmente en las iglesias evangélicas
se hace muy bien una pastoral de las emociones, por ejemplo. Una pastoral de cuestiones cotidianas, ¿no? Es decir, cómo disciplinar todo eso, cómo discipular tus afectos, tus emociones. Pero no siempre se hace una pastoral de las ideas. Y creo que eso es muy importante de hacer. Y eso, si para una buena pastoral de las emociones se trabaja en un grupo pequeño donde vamos pasándonos la palabra y decimos, no, esta semana a mí me pasó tal cosa, quiero que oremos por esto para resolverlo, eso está buenísimo, es súper importante. Pero para personas que tienen inquietudes intelectuales, es muy importante poder hacer una pastoral de las ideas, donde uno se permita la posibilidad de articular el pensamiento, de poder organizar lo que se cree o lo que no se cree, no tenerle miedo a las preguntas. Creo que una buena forma muy concreta de hacer eso es, por ejemplo, un club de lectura. Eso es algo que nosotros practicamos en Argentina. Empezamos un club de lectura hace casi 10 años y los resultados fueron tremendos. La capacidad de argumentación, de conocer otros aspectos de la historia de tu fe, de poder incorporar voces, de crecer, o sea, crecer intelectualmente en tu fe fue muy valioso. Entonces, esa puede ser, por ejemplo, una forma y poder dar instancias como para poner en práctica todas esas cosas. Poder confiar, qué sé yo, a veces uno tiene la idea de decir, bueno, uno tiene que llegar ya resuelto, ¿no? Ya resuelto y hacer las cosas bien desde el vamos. Y sí, los líderes, pastores, autoridades que al día de hoy tienen muchos años en su haber y ya saben cómo hacer ciertas cosas, no me van a decir que hace 20, 30, 40, 50 años estaban en ese mismo lugar. Y si están en otro lugar es porque se dieron la posibilidad de fallar muchas veces, de meter la pata, de exagerar, de quedarse cortos. Entonces es también tener esa paciencia y esa como ofrecer esa libertad al espíritu, pero también a las personas como para que hagan un recorrido de formación que nadie nace sabiendo, y está bueno ser pacientes en ese proceso de crecimiento. Bueno, hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero el tiempo no nos da. Pero digamos, bueno, viviste Legend. ¿Qué cosas te llevas? Y de pronto, ¿qué recomendaciones darías? Legend se creó para dar herramientas, para inspirar, pero también para poder generar ese pensamiento y ese recurso más allá de lo que la gente busca en la predicación, en la palabra de Dios. ¿Qué recomendaciones y qué te llevas de Legend? Uh-huh. Me llevo sobre todo linda gente con la que me he encontrado, buenas charlas. Me llevo la noción de gente que está con ganas de crecer en la fe y de que disfruta de estar junta, que eso no es poca cosa. Todo eso creo que habla bien como del estado de salud de una comunidad de fe. Pensando en alguna recomendación o en algunas pautas, bueno, van un poco en la línea de lo que venimos hablando acerca de poder trabajar en un recambio generacional que sea saludable, en una formación bíblica y teológica que sea profunda, pero que también sea relevante. Es decir, que no sea simplemente, esto me sirve solamente para aplicar cuando estamos hablando de exégesis de 2 Corintios. No, me sirve para eso, pero también me sirve para los dilemas que yo tengo en mi cotidianidad, me sirve para interpretar la realidad. Y quizás en tercer lugar, una de mis conferencias fue sobre eso, la cuestión de las vocaciones. En los ritmos actuales que llevamos, donde todo va muy rápido, nos sobra el tiempo. Más bien, pareciera que siempre estamos llegando tarde a las cosas. Estamos reaccionando más que... Siempre estamos como, nos lleva puesta la realidad, ¿no? Y uno desearía quizás tener la cantidad de tiempo que a lo mejor tuvieron hace unas décadas generaciones anteriores que dijeron, bueno, mi semana es, el lunes tenemos reunión de varones, martes reunión de oración, miércoles reunión de líderes, jueves reunión de discipulado, viernes estudio bíblico, sábado reunión de jóvenes y domingo Y uno tenía esa capacidad de decir, bueno, tengo todo esto. Hoy en día, por el ritmo en el que vivimos, eso es mucho más complicado. Entonces, me parece que repensar la misión y la eclesiología implica también sumar la dimensión de la importancia de las vocaciones, ¿no? Me gusta la metáfora del portaaviones.
¿no? Estos barcos gigantescos que están en el mar, donde pueden aterrizar los aviones y salir, ¿no? Quizás en otro tiempo la iglesia podía ser, en muchos contextos urbanos, una especie de gran tienda, ¿no? Una gran casa donde se vivía ahí y toda la vida sucedía ahí adentro. Por el ritmo en el que estamos, por las condiciones de vida que tenemos, creo que la misión de la iglesia a lo mejor se puede parecer un poco más a un portaaviones. Un lugar donde nos encontramos, aterrizamos, nos miramos, llenamos combustible, si hay algo roto lo arreglamos, reforzamos, nos contamos, vengo de hacer esto y me voy a hacer esto, y volvamos de vuelta a nuestros respectivos lugares de trabajo, de misión, a nuestros lugares de estudio, nuestra familia, nuestros vecinos. Entonces creo que también es pensar una iglesia que esté preparada como para ser un portaaviones, lo cual implica ceder a lo mejor parte del deseo de esta debería ser una tienda de campaña, que estemos acá todo el tiempo y que este sea nuestro ámbito de vida. Pero creo que puede ser muy potente que la iglesia sea ese lugar de aterrizaje, de rellenar fuerzas, de encontrarse, de compartir vocaciones, misiones, visiones, y volver a partir a nuestros distintos lugares, sabiendo que este es un lugar seguro al cual no solamente que podemos, sino que queremos seguir volviendo, pero sabiendo también que Dios nos llama a nuestros diferentes lugares para poder desarrollar esa vocación ahí mismo, sin que eso no deje de representar que también hay una vida que realizamos dentro de la iglesia, de la comunidad de fe, con nuestros hermanos, hermanas, absolutamente, pero en el contexto contemporáneo creo que es fundamental incorporar esta dimensión de las vocaciones y del servicio ahí en los lugares donde estamos. Creo que esos fueron los objetivos y quedamos satisfechos de saber que vamos tomando una ruta. Y el deseo es que puedas acompañarnos en varias oportunidades. Primera vez en Colombia, ¿qué tal te pareció lo poquito que conociste? Conocí atascos, conocí embotellamientos y me dijeron que eso es una de las cosas más características de Bogotá. Sí, todo el tiempo. Pero no, me gustó mucho Colombia. Tengo varios conocidos por redes que son colombianos y siempre me he sentido como muy cerca. Y he podido comprobarlo acá, son un pueblo muy cariñoso, un pueblo muy cercano, y eso a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta que ese sea un lugar de encuentro también. Súper. Hemos dicho, Legend se construye con amigos, y creo que Dios nos ha regalado un nuevo amigo para trabajar como Legend, no solamente como Legend, como alianza, y ojalá podamos encontrarte también en el proceso de la capacitación. Hemos hablado con algunos pastores que nos gustaría que podamos crear allí grupos de pensamiento, grupos de trabajo y de capacitación. Así que, Lucas, gracias por estar con nosotros, gracias por darte esta oportunidad de conocernos y un placer. Que Dios nos siga uniendo. Que así sea, vale, así sea. ¿Todo bien? ¿La repetimos? Muy bien. ¿Empezamos de cero? ¿Sí se estaba grabando?